Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de la predicación fiel a tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Quedamos en tus manos. Enséñanos hoy cosas que no conocemos, afírmanos las que ya sabemos, Señor, y enséñanos también y danos el querer como el hacer para obedecerlas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Hermanos, aparentemente algunos miembros de la congregación a la cual iba dirigida la carta, que eran hebreos, judíos, mostraban un descuido en su ausencia en los cultos. Pablo dice, como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa carta iba dirigida a hebreos, y esa carta mostraba que había muchas personas que se decían cristianos, que tenían por costumbre no congregarse, que era muy común en el siglo I, sobre todo con los judíos. Lo hacían ellos a sabiendas y desertando de la comunión de los santos. La Didache, que es un manual de la iglesia del siglo I, más o menos de final del primer siglo, ellos en uno de sus ellos es como un manual que tenían y utilizaban en la iglesia primitiva, dice: pero congregaos con frecuencia, buscando las cosas que son provechosas para vuestras almas. Yo lo voy a explicar más adelante, pero yo quiero que nos vayamos con algo ahorita que les voy a decir. Esa palabra está en lo que acabo de leer, Hebreos 10:25. El verso 26 habla de la apostasía. Y si usted ve, hay una conexión entre dejar de congregarse y la apostasía. Dice, porque, después de que dice esto, cuando veáis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino horrenda expectación de juicio. Sí hay una relación, y ya lo vamos a ver. John Hill dice, no dejando de congregarnos, no renunciar a reunirnos juntos. La palabra congregarnos aquí es episunagoge. Es una palabra griega que significa juntarse o congregarse. Juntarse o congregarse. Una iglesia no es iglesia si no se está congregando, hermanos. Así de sencillo. Y lo vamos a ver hoy. Es una palabra que significa una coalición eclesiástica. Coalición eclesiástica, unión eclesiástica. Reunión de los santos con Cristo. Él lo utilizaba para hablar de la congregación en el Nuevo Testamento. Era el acto de reunirse en un lugar específico para escuchar o atender el culto, la palabra y las ordenanzas, hermano. Mira lo que dice John Hill, hermano. No como hablan hoy los pastores tibios de la iglesia de hoy. Abandonar tal reunión es una gran infrecuencia en la asistencia con los santos. Es un vagabundeo de un lugar a otro y conlleva una completa apostasía. No lo dice Marco en el 2021. Lo decían hombres piadosos de la iglesia en el siglo XVI y XVII. Es deber de los santos reunirse para el culto público. Él habla de tres razones. Por causa de Dios. Porque Dios lo determinó, lo ha designado, lo aprueba, y su gloria está implícita cuando usted y yo nos congregamos en el nombre de Cristo. Por causa del pueblo de Dios o de los santos, es decir, de nosotros, porque allí somos deleitados, refrescados, consolados, instruidos, perfeccionados y edificados. Y por causa también de los otros, dice, es decir, no de creyentes genuinos, para que cuando vengan sean convencidos, convertidos y llevados al conocimiento de la fe y el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Y también por imitación de los santos primitivos, porque la iglesia primitiva se caracterizaba por congregarse.
La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento después de que Cristo resucitó. Yo voy a explicar más adelante, porque es que hoy dicen, es que Dios no habita en templos construidos con manos humanas, y sí, estamos de acuerdo con eso, pero la iglesia se reúne, y ahí sí habita el Señor, y ahí sí, eso es iglesia cuando se reúne. Amén. No se deben dejar de congregar, pues es abandonar a Dios y sus propias misericordias. Una misericordia es un medio de gracia, y los tales son como abandonados por Dios, hermano. La iglesia visible de Dios es abandonada, ha sido abandonada por Dios. Vuestra casa os he dejado desierta. Mire lo que sigue diciendo John Hill. No saben lo que se pierde. Y es el primer paso visible hacia la apostasía y a menudo desemboca en ella, dice John Hill. Como algunos tienen por costumbre. Muchos judíos, tal vez por el desprecio que los gentiles tenían de algunos judíos o de los judíos en general, o por el temor de esos judíos al oprobio y la persecución, no se congregaban, cobardes. En nuestros días esta mala práctica surge a veces de la vana presunción de no tener necesidad de ordenanzas. Yo tengo una relación personal con Dios, y eso es verdad, hermanos, pero parte de esa relación es la congregación. Un amor excesivo al mundo, como muchos, no, pues no importa, están en sus deleites, en los días de la reunión. Y una gran decadencia en el ejercicio de la gracia. Los judíos cuentan, mira lo que decían los judíos en el antiguo. O sea, los judíos también, para ellos era la congregación, era muy importante, hermano, supremamente importante. Claro, para ellos todo giraba en torno al templo, pero saque eso, estamos hablando de congregarnos. Miren que para los judíos cuentan entre los que descienden al infierno y perecen y no tienen parte en el mundo venidero a los que se apartan de los caminos de la congregación. Es decir, quienes no cumplen con los deberes de la misma congregación, de la iglesia. Es decir, un deber es asistir a los ayunos, a la oración, al servicio, a todas las cosas que hacemos como iglesia. Sino exhortándonos, sigue diciendo la cita, a la oración, a asistir al culto público, a considerar todos los deberes de la religión, exhortándonos también puede traducirse como en algunas versiones como consolándose unos a otros, hermanos, teniendo comunión, meditando en la experiencia, las doctrinas de la gracia y las promesas de Dios, relacionadas también con el culto público, porque hay bendiciones cuando usted y yo nos congregamos, hermanos. Hay bendiciones. Y recordando también en el día del Señor, cuando nos congregamos, el día glorioso del Señor que se avecina, hermanos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice John Hill, podría referirse a la muerte. Cuando usted y yo muramos, ese día nos encontramos con Cristo. Al día del juicio puede referirse, a la segunda venida. También John Hill dice que lo decían muchos por la destrucción de Jerusalén que se avecinaba y Cristo iba a venir espiritualmente en juicio. Pero sea lo que sea, hermanos, es para animarnos a cumplir diligentemente nuestro deber, porque, hermanos, hay días de tinieblas, infidelidad, blasfemia que se va a ver mayormente manifestada en estos últimos días antes de la gloria final cuando Cristo venga, hermanos. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a repasar el contexto de Hebreos 10. En el segundo vamos a ver, el segundo capítulo es no dejemos de congregarnos. Y el tercer capítulo, perseveremos congregados, hermanos. Perseveremos congregados. No dejando de congregarnos, primer capítulo, o sea, en el contexto, vamos a hablar del contexto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estas palabras, yo les decía al principio, dichas por el autor de Hebreos, son en el contexto de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Ya vamos a leer. Pero también, hermanos, son previas a lo que el autor de Hebreos habla de la apostasía. Vamos al capítulo, Hebreos 10, vamos a ver esa comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a ver la insuficiencia aquí de los sacrificios para quitar el pecado versus el sacrificio perfecto de Cristo. Hebreos 10, desde el 1. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Está hablando de que el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir en Cristo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, se lo preparó el Señor, lo engendró en el vientre de María. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esos son Cristo, esto se cumple en Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, voy en el verso 9: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, todo lo que es ley ceremonial, para establecer esto último, el pacto, nuevo pacto. En esta voluntad somos santificados mediante ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Todos los días iban a matar corderos, hermano. Y en las hacían sacrificios especiales. Pero Cristo, habiéndose ofrecido, que nunca puede quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escúcheme bien, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso que el que está en Cristo tiene vida eterna y la tendrá para siempre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso no toca volver a ofrecer sacrificios. Por eso es vano lo que hace la Iglesia Católica volviendo a partir, porque ellos están haciendo un nuevo sacrificio. Es vano lo que hacen, no sirve. Es más, no solo no sirve, es blasfemia lo que hacen. Habiendo mostrado que el tabernáculo y las ordenanzas del pacto de Sinaí, dice Matthew Henry, eran solo emblemas y tipos del Evangelio, el apóstol concluye que los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían continuamente no podían perfeccionar a los adoradores en cuanto al perdón y purificación de sus conciencias. Pero cuando Dios, manifestado en carne, se hizo sacrificio, Cristo, y el rescate fue su muerte en el madero maldito, entonces, por ser de infinito valor el que sufrió, sus sufrimientos voluntarios fueron de infinito valor. La justicia introducida y el sacrificio ofrendado una sola vez por Cristo son de poder eterno, hermanos. Amén. Son de poder eterno. El quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ninguna de sus ovejas será arrebatada de su mano. El que es perdonado eternamente, hermanos. Son de poder para ser perfectos a todos los que vengan a Él. Ellos sacan de la sangre expiatoria, ahorita usted y yo, la fuerza y los motivos para obedecer y para el consuelo interior. Bajo el nuevo pacto se tiene perdón pleno y definitivo, cosa que no sucedía en el antiguo pacto, hermano. Con Cristo hay perdón completo. En el antiguo era sombra, en el antiguo se cubría el pecado, pero Cristo tenía que venir, hermanos, para que se le aplicara ese perdón completo a todos los santos del Antiguo Testamento, a todo el verdadero, y digo verdadero pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Muchos hicieron sacrificios, muchos entre comillas se les cubrieron sus pecados mientras tanto, pero no se salvaron. Estoy hablando del judío que es del interior, del corazón, circuncidado de corazón.
porque en el antiguo también había circuncisión del corazón, no solamente de la carne. Hermanos, el acceso del creyente a Dios a través de Cristo, vamos a ver en el verso 19 al 25, que es ya más cercano al contexto de la cita, o parte de la cita, que tomamos la cita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, el camino al cielo Cristo lo abrió. O sea, nuestro camino al cielo está por medio de Cristo. Por eso ahorita la palabra, pues nos dice en muchos lados, principalmente también en Hebreos, dice que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar misericordia. Porque Cristo, cuando muere, recuerden que el velo se abre, hermanos. El velo es abierto completamente. Antes únicamente podían llegar al lugar santísimo el sumo sacerdote. El pueblo no tenía acceso a eso. Cuando Cristo muere y resucita a los muertos, se parte el velo, hermanos. Se parte. Recuerden, en la muerte se parte el velo. En la muerte se parte el velo. Entonces ya nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Nosotros ya podemos tener directa entrada a Dios por medio de la sangre del Cordero. En la ley, aquí habla de purificar nuestros corazones en agua limpia, en agua pura. Los lavamientos de la ley eran en agua pura, y hoy nosotros hacemos el bautismo en agua para recordar que vivimos vidas puras y santas, no para limpiar nuestros pecados, por supuesto que no, pero es una representación externa de lo que ya ha sucedido en nuestros corazones. Los creyentes tienen que considerar cómo pueden servirse los unos a los otros. Mira, aquí termina hablando del congregarse, de estimularnos, de caminar juntos, especialmente estimulándose al ejercicio más vigoroso y abundante del amor y las buenas obras. Esto también lo dice Matthew Henry. La comunión de los santos es una gran ayuda y privilegio, y un medio de constancia y perseverancia. Debemos observar la llegada. Mire, hermano, escúcheme, la comunión, es decir, el congregarse no solo es un privilegio, pero hermano, es un medio para perseverar en la fe, hermanos. Es un medio para perseverar en la fe. Usted solo no va a perseverar en la fe. Yo voy a explicar más adelante eso, porque lo va a profundizar más en el segundo capítulo. Pero no crea, no sea sabio en su propia opinión. No me diga que usted, que su pastor es Cristo y usted tiene una relación personal únicamente con Cristo. Sí es verdad que tenemos una relación con Cristo, pero si usted ama al Señor, obedece lo que Él dijo. Debemos observar la llegada de tiempos de prueba, hermanos, y por ello ser despertados a una mayor diligencia, hermanos. Y la congregación de los creyentes nos ayuda. Una de las primeras indicaciones, dice Kistemaker, de una carencia de amor por Dios, escúcheme bien, y por el prójimo, es que el cristiano se aleje de los cultos. ¿Cómo sirve al cuerpo de Cristo alejado del servicio, de la congregación? El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo. Eso es lo que es una persona que no se quiere congregar, egoísta y egocéntrica, y muestra una carencia de amor por Dios y por el prójimo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que son los que más hablan del amor al prójimo. A ustedes les falta amor. Ustedes son, mejor dicho, les falta misericordia. Bueno, ven y muestras tu misericordia en la congregación de los creyentes. Hermanos, el alejarse muestra un peligro en la apostasía. Vamos al verso 26 y 31. Hermanos, escúcheme bien. Separarse
del cuerpo visible, este es el cuerpo visible de Cristo, tarde o temprano lo llevará a usted a separarse del cuerpo invisible de Cristo. Llevará a una apostasía total. Hermanos, mire, acabo de terminar el verso 25 y voy a leerles el 26 para que usted entienda que sí hay una relación entre la apostasía y el abandonar la comunión del cuerpo de Cristo, hermano. Porque, mire, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, una persona que ha asistido a una iglesia, que se congrega, que venía congregando, se servía, tenía mucho conocimiento, y que de un momento a otro dice, no, yo ya no me necesito congregar, está haciendo esto, está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Mire, todo apóstata se aparta de la iglesia, eso es evidente, hermanos. Las personas que aquí se han ido y están en el mundo no se están congregando. Otros también siguen congregándose, pero eso tampoco los va a salvar. Usted sabe que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Mueren en la iglesia. ¿Sí me entiende? Yo quiero dejar eso claro. El estar acá tampoco salva a nadie. Pero téngalo por seguro que los creyentes verdaderos llegan el último día sirviendo en el cuerpo de Cristo. Claro, a menos de que pase, y esos son casos excepcionales, hermano, lo que le sucedió al ladrón en la cruz, que nunca tuvo un tiempo de vivir una vida cristiana. Pero eso son excepciones. Él no lo planeó, él no dijo, cuando yo me muera me arrepiento, como dice el impío. Eso no era el pensamiento de él. Simplemente pasó. Y ese no es el caso de ninguno de nosotros acá. Dice, ¿cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quien se condena va a caer en las manos airadas de un Dios vivo. Recuerde que Cristo cayó en las manos airadas de un Dios vivo. Pero si usted rechaza a Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia, la ira de Dios va a caer sobre usted. Las exhortaciones contra la apostasía y el favor de la perseverancia son enfatizadas por muchas razones de peso. Hermano, aquí son personas que hacen una falla total y definitiva en que los hombres desprecian y rechazan con voluntad y resolución total y firme, hermano. O sea, no empieza usted a decir, ay, entonces, si yo un jueves no voy, un domingo, entonces me voy a condenar. No empecemos a pensar de esa manera, hermanos. Porque es que así piensa el falso creyente. Y es pecado, puedo, no puedo. Y es que si hago esto, lo otro, hermano, madure en la fe. Maduremos en la fe. El cristiano no está pensando de esa manera. Amén. Hermanos, muchos dicen, yo no necesito de una iglesia o un pastor. Yo tengo una relación personal con Dios. Usted los escucha. Eso es muy común. Mi pastor es Cristo. Amigo, cuidado con esas palabras. Apartarse de la iglesia por vivir libremente, por no darle cuentas a nadie, porque eso es lo que les gusta. ¿Por qué se apartan? Porque no le quieren dar cuentas a nadie. Yo tengo una relación personal con Dios, yo solo le doy cuentas a Dios. Alejarse por razones de esas, y Dios lo conoce, porque dice, solo Dios conoce mi corazón. Tiemble, hermano, tiemble. Porque Dios sabe las intenciones. Ninguna razón santa hay para apartarse de la iglesia de Dios. No existe una razón santa para decir, no me voy a volver a congregar en ningún lado. Claro, otra cosa es salir de una iglesia apóstata, eso es otra cosa diferente, hermanos. Pero el cristiano genuino va a buscar otros hermanos. Y Dios le va a aparejar poco a poco. Amén. Amén. Hermano, esto, mire lo que veíamos ahí. Le quiero leer algo que decía Matthew Henry acá.
Dice, las personas que se apartan o el que cae en apostasía desprecia y resiste al Espíritu Santo. Más bien los que caen en apostasía, está hablando. El único santificador, y desprecian y renuncian al Evangelio, el único camino a la salvación y las palabras de vida eterna. Dice él, pero ¿qué castigo puede ser más doloroso que morir sin misericordia? Escúcheme bien, respuesta, morir por misericordia. ¿Sí me entiende lo que yo les estoy diciendo? Por la misericordia y la gracia que ellos despreciaron. ¿Sí me entienden? Hay personas que tuvieron acceso a todos los medios de gracia, a toda la misericordia de Dios, y despreciaron eso. Eso es lo que hace una persona que se aparta de la comunión de los santos. Hermanos, apartarse de la iglesia es despreciar la misericordia de Dios, sus medios de gracia. Siempre en el corazón su razón es el pecado y el mundo. Alguna razón está por ahí. Lo llevará, amigo, a descarriarse. Usted está en peligro de apostasía pensando de esa manera, a menos de que usted verdaderamente se arrepienta y enderece sus caminos. Siempre los santos se reunían, siempre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo solo veo una excepción, o bueno, sí, una excepción en general, digamos, hay excepciones, más bien, hablemoslo en plural, pero veo una específica en el Nuevo Testamento, al apóstol Juan, en Apocalipsis 1:10. Él estaba en una cárcel, exiliado, no tenía cómo congregarse, era imposible. Pero usted sabe que hoy una persona que está en una cárcel normalmente, allá se reúnen. Nosotros hemos ido a cárceles, hermano, y se reúnen más que nosotros, hermano, por la gracia de Dios, porque Dios los tuvo que llevar allá para salvarlos. Bueno, gloria a Dios. Y allá tienen una iglesia, hermano, se congregan. Es más, se congregan todos los días, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a hacer de cuenta que usted lo metieron en una mazmorra allá en la mitad del mar y no tiene nada más que hacer y no puede. O usted está en una cárcel y en su cárcel no hay ninguna otra persona que quiera leer la Biblia, ni reunirse con usted, ni hacer nada. Bueno, hermano, pues es evidente que eso no se puede hacer. Ahora, Juan estaba por la causa de Cristo, ¿no? Juan estaba por la causa de Cristo. O de pronto, que usted esté en un lugar, y esto lo digo entre comillas, donde no haya iglesia. Ojo, puede ser, eso es verdad y sucede, y con estos tiempos de apostasía, busque creyentes para crecer. Lo puede hacer, busque creyentes para crecer, hermano. Necesitamos otros hermanos en la fe. Solo, hermano, es muy difícil perseverar. Usted terminará apartado del Señor y en apostasía. Usted no se nutre del cuerpo de Cristo finalmente. Cristo es la cabeza, todos lo sabemos, pero Cristo tiene un cuerpo, hermanos. Y su iglesia, la cabeza no puede estar sin el cuerpo no puede estar sin la cabeza, hermanos. Entendámoslo. Mira lo que dice 1 Corintios 12. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, aunque Cristo pudiera hacer todo solo, porque Él es Dios soberano, hermanos, Él determinó, hermano, y quiso tener un cuerpo para cumplir los propósitos soberanos del reino de Cristo, hermano. Hermano, John Knox, un reformador de Escocia, dijo estas palabras: Pablo llama a la congregación el cuerpo de Cristo, con lo cual indica que ningún miembro puede sostenerse ni alimentarse sin la ayuda y el apoyo de los demás, hermano. No sea sabio en su propia opinión. Es necesario para el conocimiento de las Escrituras que haya reuniones de los hermanos, hermano. Es necesario, se requiere. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Hermano, yo les vuelvo a leer lo que dijo John Hill sobre la apostasía y el dejar de congregarse. Abandonar tal reunión significa una gran infrecuencia en la asistencia con los santos, un vagabundeo de un lugar a otro, y conlleva una completa apostasía. No se debe dejar de congregarse, pues es abandonar a Dios y sus propias misericordias, y los tales son como abandonados por Dios. No saben lo que se pierden, y es el primer paso visible hacia la apostasía, y a menudo desemboca en ella. Segundo capítulo, hermanos.
no dejemos de congregarnos. Hermano, la iglesia cristiana siempre se caracterizó por congregarse. Siempre se ha caracterizado por congregarse. Esto es esencial, hermano, es esencial. No es como algo, ¿cómo se dice eso? Opcional. Es esencial en la vida y práctica de la iglesia, hermano. Y así lo ha sido a través de toda la historia, hermanos. Por eso la advertencia es a no dejar de congregarnos, hermano. Veamos Deuteronomio 31 del 12 al 13. Voy a hablarles primero aquí simplemente para introducir la cita del Antiguo Testamento. Deuteronomio 31, 12, 13. Harás congregar al pueblo, mire, congregar, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Para eso es la congregación, oír y aprender, y teman a Jehová vuestro Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella, hermano. Es indispensable para que usted aprenda a obedecer al Señor, para que usted aprenda los caminos del Señor, para que todos nos edifiquemos y sirvamos al Señor como Él demanda. No es a nuestra manera, hermanos. La palabra iglesia que se utiliza en el Nuevo Testamento es eclesia, con K, doble K, eclesia. Y mira lo que significa esa palabra. Esa palabra es tomada y viene tomada de la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica, hermanos. O sea, es tomada allá. Allá también se llamaba eclesia cuando los ciudadanos de Grecia que gozaban de derechos políticos se reunían para tomar decisiones. Es los principios, digamos, de la democracia que conocemos hoy moderna. Gozaban de ciertos derechos políticos, ellos se reunían y a eso se le llamaba eclesia. Esa palabra misma es tomada en el Nuevo Testamento, hermano, para hacer referencia a la iglesia de Cristo que se reúne, que significa reunión de gente, reunión de ciudadanos llamados, escúcheme bien, desde sus hogares a un lugar público, y eso la Biblia nos lo muestra todo el tiempo. La Septuaginta, que es en lo cual fue la versión traducida en el griego koiné en ese momento, utiliza para traducir la palabra Gaal, es decir, una palabra hebrea, la traduce al griego, que significa congregación, asamblea, compañía o cualquier otro cuerpo organizado, para referirse a las reuniones cristianas. Entonces usted no me diga que usted es iglesia si usted no hace parte del cuerpo de Cristo en una congregación de creyentes. Eso es mentiras, por lo menos bíblicamente hablando, hermanos. Es reunión de creyentes, asamblea pública. No me diga, como dicen, yo soy iglesia solito. Hermano, Cristo vino a rescatar unas ovejas y el rebaño de ovejas siempre andaban junticos, ¿no? Junticos para todos lados. Eso es la iglesia, hermanos. Pero gracias a la pandemia, entre comillas, hoy la mayoría de las iglesias, esto lo saqué de alguien, pero lo complementé, que vi por ahí. Hoy la mayoría de las iglesias cuentan con un récord, entre comillas, de asistencia de sus miembros durante el último año. Un récord, una ironía, lo está diciendo, lo digo en ironía. Récord de asistencia del último año. Es decir, ya no va nadie, récord. Muchos hallaron la manera de seguir asistiendo al trabajo, al banco, al supermercado, al centro comercial, al parque, a los restaurantes, a bodas, a reuniones, a cumpleaños, al cine, al gimnasio y hasta para salir de vacaciones. Pero congregarse si no, porque es que, hermanos, hay que ser precavidos, no podemos ser imprudentes, pero usted sí puede ir a todos los lugares del mundo. Pastores que promueven ese tipo de cosas, hermano. Es terrible, hermanos. Y sobre todo, hermano, iban a esos lugares en transporte público masivo la mayoría de personas. Salían a vacaciones
en sus aviones, y ahí sí no tenían problema en estar reunidos con todo el mundo. Hipócritas. Decían, hay que ser precavidos, no hay que llevar la fe al extremo de la imprudencia. Hipócritas, pero hacían todas las otras cosas. Hermanos, los judíos del antiguo nunca dejaron de congregarse, hermano. Escúcheme bien. Nunca dejaron de guardar el sábado, el día de reposo judío. Tampoco, hermano, la iglesia del Nuevo Testamento. Lo he dicho 1000 veces, hermano, aún en medio de lepra, enfermedades, persecuciones de imperios, guerras, todas estas cosas, ellos buscaban la forma de seguirse congregando. Amén. Amén. Hermanos, pero eso sí, yo le digo una cosa. Debemos congregarnos, no debemos dejar de congregarnos, pero debemos hacerlo bíblicamente, con los protocolos del Señor. Me encanta seguir diciendo estas cosas. ¿Cómo son los protocolos del Señor? Respire libremente, tranquilo, alabe a viva voz, salúdese con ósculo santo, ore, e imponga manos sobre los enfermos cuando se requiere, bautice cuando se requiera, tome la cena reunidos como lo vamos a hacer ahorita al final, escuche presente la palabra. Así se reunía la iglesia en el Nuevo Testamento y nunca dejaron de hacerlo, tampoco los judíos del Antiguo. Entonces, hermano, no, sí, yo los dejo reunirse, pero con distanciamiento social, todos tienen que tener tapabocas, y ahorita ya están diciendo que si no se inyecta, ya van a decir entre más, entonces tampoco pueden entrar a los servicios. No cante, no se salude. Hermano, nos contaba alguien que estuvo acá visitando, ¿nos recuerdan? Eso, todos esos protocolos, no, iban a abrir la iglesia después de 18 meses. No, pero bueno, nada de salud, nada de abrazos. Hermano, ¿eso qué es? Eso no es vivir. A ver, yo entiendo si una hermana o un hermano llegan enfermos a la iglesia y se quieren poner un tapabocas, pues pónganselo. O si alguien lo quiere hacer libremente, hágalo. Pero yo como pastor, hermano, jamás les voy a decir, todos entran aquí con tapabocas. O haya distanciamiento social. A mí no me importa, hermano, lo que diga el César. No me importa lo que digan. Es con los protocolos del Señor, hermano. Ay, hermanos, en verdad vivimos en la generación más tibia y dormida como iglesia. Es que ellos dicen, se los decía al principio, es que como Dios no habita en templos construidos por manos humanas, entonces el culto virtual es más que suficiente. Culto virtual. Mira, hermano, por supuesto que Dios no habita en templos construidos por manos humanas, por supuesto, pero Él, hermano, habita en medio de su pueblo cuando se reúne en su nombre, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de vosotros. Hermano, eso sí, donde sea. Nosotros no, es que uno no dice, es que la iglesia no es esto, hermano, lo hemos dicho 1000 veces, la iglesia no es estas paredes, pero la iglesia sí somos nosotros que estamos acá, hermanos. Entonces busque donde congregarse, hermano, y no tiene que ser en un edificio, puede ser en una casa si verdaderamente es iglesia, en una cueva, en una montaña, en un salón, en un edificio, donde sea, como siempre lo fue. Pero escúcheme bien, hermano, eran familias cristianas que iban y se reunían con otras familias cristianas. O sea, yo entiendo que hay casos que usted lo único que puede hacer es reunirse con su familia y no tiene otra opción. Pero la iglesia, en su sentido normal, eran familias cristianas que salían de sus casas y se reunían en otro lado, o familias que venían a sus propias casas, como Aquila y Priscila, la iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila. Ahí no solamente era Aquila y Priscila y sus hijos, eran otras familias donde Aquila y Priscila. Los reformadores y puritanos decían que habían 3 cosas que caracterizaban una iglesia bíblica: la doctrina, por supuesto, que fuera sana, bíblica, histórica; la santidad, segundo, la santidad, es decir, una iglesia que no tolera el pecado, hermano, y que practica la disciplina bíblica en la iglesia. La exhortación unos con otros. Pero también ellos daban un tercer punto y decía que una iglesia que administraba correctamente las ordenanzas, es decir, la cena del Señor y el bautismo,
Pero hermano, solo yo puedo hacer cena del Señor y bautismo reunidos, hermano. No hay otra forma. O como hacen ellos, virtualmente. Todos tomando la cena virtual. Jesucristo estuvo con sus discípulos reunido con ellos tomando la cena. Reunidos. Esto es iglesia. O sea, lo que usted tiene es otra cosa. Pero eso no es iglesia bíblica, por lo menos. Hermano, estas cosas solo se pueden hacer en comunidad, en vida eclesial. Hermano, ¿usted cómo podemos vivir y exhortarnos unos a otros y estimularnos si no nos conocemos y no estamos juntos, hermano? Yo sé que yo puedo llamar a un hermano y darle un consejo. Claro, eso se puede hacer. Pero hermano, es indispensable la comunión, hermano, el mirarnos cara a cara. La convivencia, hermano, es que de lejos es muy fácil. Pero conviviendo, hermano, el hierro se pule con el hierro. Y el hombre en el trato con el hombre. Solo se puede hacer estas cosas en vida eclesial, en comunidad y compartiendo en fraternidad. Hermano, la iglesia visible en su mayoría hoy lleva 18 meses, yo no 21, 18 meses sin congregarse. O sea, estoy hablando desde que iniciaron las cuarentenas, ¿no? Desde marzo, más o menos 18 meses. Y muchos de los que lo han hecho bajo los protocolos del César, como ya les dije. La iglesia visible, hermano, escúcheme bien, lleva 18 meses desobedeciendo al Señor. Sencillito. Dijimos desde que arrancó todo esto, ¿recuerda? Que esto era un ataque a la iglesia. Que esto no es un ataque a la iglesia, hermanos. Que el gobierno solo nos quiere cuidar. Ay, amigos, hermanos, Satanás es muy astuto y la iglesia cayó en su engaño. Porque mientras dormía vino el enemigo y sembró la cizaña. Sí, hermano, es un ataque a la iglesia, hermano. Es un ataque a la iglesia. Porque la iglesia cada vez está más apagada, está cada vez más tibia, dormida, sin discernimiento y endurecida, hermanos. Los que más nos atacan a nosotros son la falsa iglesia, hermanos. Es terrible, hermanos. Sin congregarse, una iglesia es totalmente vulnerable, hermano. Dios nos libre. Se cayeron los muros de la iglesia. Se cayeron, hermano. Entró el enemigo. Están haciendo lo que quiera. Hollada, hermanos. Dios nos libre a nosotros, hermano. Amén. Mira, hermano, yo sé que hay verdaderos cristianos que hoy no se pueden congregar. Yo lo sé, hermano. Verdaderos cristianos. Puede ser el caso del apóstol Juan. Puede ser que no está sin iglesia donde vive. A mí me han escrito personas, hermano. Y sobre todo en el último mes. Personas que están verdaderamente tristes, hermano, porque no se pueden congregar. O porque empezaron los pastores a decir, se tienen que inyectar. O sea, cosas de esas. Dice, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Pero hermano, están tristes esas personas. Uno les ve la aflicción de esas personas. Que no se han podido congregar, que les toca en sus casas solo, con sus hijos, con su familia, madres solteras, hermano. Mujeres, mayores. Pero hermano, que uno ve, hermano, que se ve que son personas de oración. Y que se quieren congregar. Y que harían lo que fuera por encontrar hermanos creyentes. Y uno las ve, no, que conocía a fulanito, a fulanita. Nos estamos reuniendo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. El Señor ya aparejará una iglesia más organizada. Pero esas personas siempre están buscando. Se reúnen con otros hermanos a orar, a leer la palabra. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermano? Que la mayoría de la iglesia de hoy está tranquila, cómoda y feliz con estas cosas. Y Dios lo está viendo. Dios conoce el corazón. Dios sabe que usted está cómodo, que le encanta no congregarse, que le encanta escuchar el culto 1 hora, hora y media, irse para el centro comercial, irse de compras, irse de paseo, o va en el carro en el paseo y va escuchando el culto. Les encanta. Eso no es iglesia, hermanos. Eso no es iglesia, no es iglesia. Eso no es una iglesia. Hermanos, veamos en la Biblia a la iglesia congregada. Voy a ir pasando varias citas. Hermano, la vida de iglesia tiene su esencia congregándose, hermanos.
No tiene su esencia ahí. En el día del Señor, pero no solo en el día del Señor, también en otros días y en sitios específicos. Ya vamos a ver. Hermano, la iglesia estaba congregada un domingo, un primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de los muertos. Él se les apareció y dice la Biblia que era un lugar de resguardo la iglesia. Dicen Juan, los voy a leer, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, mire, los estaban persiguiendo y se reunían, hermano. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La iglesia estaba reunida cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, también un domingo, un primer día de la semana. Y estaban unánimes todos, juntos, orando y reunidos como iglesia, hermanos. Dicen Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Eso fue un domingo, recuerden, eso fue un domingo. Y en el verso 42 dice, siguiendo, o sea, en el mismo capítulo al final, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los reformadores seguramente sacaban esas tres cosas de una iglesia bíblica de este versículo, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina. En la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones, tiene que ver, hermano, con las ordenanzas y con la vida cristiana, en la vida en santidad. Bueno, aquí faltaría de pronto el bautismo. Hermanos, la iglesia se reunía a escuchar la palabra y partir el pan, es decir, tomar la cena. También un día domingo, como nos muestra Hechos 20 del 7 al 8. Y hermano, escúcheme bien, hasta la medianoche se reunían ellos. Porque el día del Señor se guarda completo, hermanos. Y el Nuevo Testamento también lo guardaba completo. Hechos 20, 7 al 8. El primer día de la semana, el primer día, un domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor, Pablo les enseñaba, predicaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, hermano. Un domingo reunidos, Pablo al otro día iba a salir a misión. Estaban reunidos orando, Pablo era el que estaba predicando, dando el sermón, y alargó, dice, el discurso hasta la medianoche. Hermano, la iglesia se reunía a celebrar la cena del Señor. Eso, digamos que lo mencioné, pero vamos a verlo más específicamente en 1 Corintios 11, desde el 17 al 22. 11, 17 al 22. Se congregaban como iglesia, hermano, escúcheme bien, fuera de sus casas para celebrar la cena del Señor. Pero al anunciaros, estoy en el verso 17, esto que sigue no os alabo. Aunque los estaba exhortando, les estaba diciendo lo que normalmente hacían. ¿Por qué no os congregáis para lo mejor? Dice, congréguese, pero para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, se reunían, pero estaban haciendo mal otra cosa, no el congregarse. Lo que estaban haciendo mal era que utilizaban el día del Señor, la cena, y muchos tomaban vino de más o comían glotonamente, digámoslo así. Verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena, a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas, mire que hace una diferenciación entre casas, en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios.
Eso es lo que hace la iglesia. Hoy la iglesia visible menosprecia a la iglesia de Dios, hermano. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Hermano, la iglesia se reunía fuera de habían iglesias que se reunían en una casa. Y ahí era la iglesia, gloria a Dios. Pero eran varias familias reunidas, hermano. Así funcionaba. La iglesia también se reunía los domingos, el primer día de la semana, para recoger las ofrendas. Y era parte de lo que hacían reunidos. Mire lo que dice 1 Corintios 16 del 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren que era un orden para las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, se reunían y aprovechaban la reunión del domingo para recoger ofrendas. Reunidos. Hoy todo es virtual, ¿no? Eso sí, los pastores no han dejado de hacerlo, ¿no? Eso sí, consígneme, transferencia. Eso sí les dan todas las opciones habidas y por haber. Hermanos, cuando se ejerce disciplina bíblica, es decir, cuando ejercemos la exhortación en la iglesia, cuando no toleramos el pecado, hermanos, la iglesia se reúne. Vamos a Mateo 18, 17 al 20. Mateo 18, 17 al 20. Mira, hermanos, Mateo 18, 17 al 20. Esta es una cita muy conocida. Tiene que ver con la disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica. Dice, voy a leer desde el 17. Si no los oyera a ellos, ya le ha exhortado, ya llamó testigos, etc. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se supone que es la iglesia donde se congrega. Mira lo que sigue diciendo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, miren que viene hablando después del tema de la disciplina, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, estamos orando por un hermano, que el Señor lo fortalezca en la disciplina, que no sé qué, que si sé más, vamos a orar por esto, mire, nos reunimos como iglesia, mire, sí, es verdad, esto está sucediendo. Eso, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que la palabra de que les encanta utilizar a estos que no se quieren congregar, viene en un contexto de iglesia, de reunión de iglesia, de disciplina eclesiástica, lo que tampoco les gusta a ellos. Porque como quieren vivir sus vidas tranquilas, si están en pecado no quiere que nadie les diga nada. Es en un contexto de iglesia cuando Cristo dice estas palabras. Hermano, también cuando se reunían, cuando se eligen cargos en la iglesia, como cuando se eligió el reemplazo de Judas, estaban congregados perseverándose en oración, Hechos 1 del 13 al 15. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Mire, todo eso está en el contexto del reemplazo de Judas, de la elección de Judas cuando escogen a Matías. Dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, hermano, habían unos que vivían en el aposento alto, pero habían otros que llegaban allá y eran 120 entre todos, hermano. Y los que vivían allá no eran familia, eran personas que no eran familias entre ellos.
Hermanos, la iglesia solía reunirse a orar también. Escúcheme bien. Por supuesto que todos oramos en nuestras casas, individualmente, como familia, pero la iglesia en el Nuevo Testamento solía, en Hechos 16, nos muestra que solía reunirse a orar fuera de sus casas y con otros creyentes. Se reunían para orar. Hechos 16. Un día de reposo, o sea, un domingo. No, mentira, esto es un sábado, qué pena, esto es el sábado. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, solían reunirse en un lugar para orar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aconteció que mientras íbamos a la oración, al lugar donde se reunían a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, también, hermano, que yo puedo orar solo. Sí, hermano, pues ore solo. Pero también debemos orar congregacionalmente. Y la iglesia, si somos tan bíblicos, y si usted dice que ama tanto a Jesús, pues hermano, obedezca lo que el Señor nos dice en su palabra. Siga el ejemplo de los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento, que la mayoría de ellos fueron instruidos directamente por Cristo, hermanos, o muchos de ellos por lo menos. Hermanos, cuando se predicaba la palabra y hablaban en lenguas, en 1 Corintios 14, 23 al 24, ellos también se reunían en un solo lugar. Mire lo que dice, 1 Corintios 14, 23, 24. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, hermano. Entonces, hermanos, se reunían, los profetas profetizaban en ese momento, se reunían, hablaban en lenguas, como dice la Biblia, por turnos, uno después del otro, no todos al tiempo. Bueno, todo eso lo hacían allí. Y eso lo hacían reunidos como iglesia. Recuerde que más adelante le dice, mire, si usted no entiende algo, le dice a la esposa, pregúntele a su esposo en su casa. Hermanos, esta siempre ha sido la práctica de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana siempre vivió en congregación, como una manada, como un rebaño. Muchos hermanos de nosotros anteriores en la historia murieron por obedecer esto, hermanos. Reyes, príncipes, imperios han querido acabar, destruir y dividir la iglesia, hermanos, pero no han podido. Ellos se reunían en catatumbas, hermano, en los montes, en las cuevas, en las montañas, en casas, donde fuera, hermanos. Y ellos, los imperios, los príncipes, reyes, han querido acabarla, dividirla y destruirla y no han podido, hermanos. Porque la iglesia de Cristo, hermano, escúcheme bien, es invencible, como les decía hace algún par de domingos. Porque la iglesia de Cristo está fundada sobre una roca indestructible y nada ni nadie la destruirá. Amén. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, hermanos. Amén. La han querido destruir y por eso, hermanos, los han perseguido. Pero esta iglesia de hoy es cómoda, es tibia, es cobarde, no quiere persecución. Está como los judíos que solían, que acostumbraban no congregarse por miedo a la persecución. Miedo que les digan cualquier cosa. Sea creativo, ahí sí sea creativo. Pero esos sí son creativos para meter todas las estrategias del mundo a sus iglesias. Sea creativo para reunirse. Sea creativo. Que mi iglesia tiene 3,000 miembros. Sea creativo. Se puede reunir por grupos. Invéntese alguna cosa. Y en Estados Unidos hay iglesias que con gobernadores en contra, y de ese número de miembros, ustedes saben de qué iglesia les estoy hablando, se reunían así, hermano, o se reúnen así, y nunca se dejaron de reunir. Hermanos, a los tibios, a los cobardes, a los pusilánimes que hoy se llaman iglesia y no lo son, sino sinagogas de Satanás, que se rindieron al César, a la bestia y su reino, allá ellos, porque le darán cuentas a Dios. Pobres almas miserables son ellas. Nosotros, en cambio, hermanos, honremos a nuestro Señor, a nuestro gran sumo sacerdote, profeta y rey, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, hermanos. Ellos lo tienen por costumbre. Nosotros no es nuestra costumbre. Nuestra práctica es congregarnos cada día del Señor, entre semana, como dice la Biblia, bajo sus protocolos, orando, alabando, bautizando, tomando la cena, saludándonos con ósculo santo, orando por los enfermos. Todas esas cosas, hermano. Yo tengo un rey. Ellos, como los fariseos, no tenemos más rey que César. Tercer capítulo, perseveremos congregados, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos los miembros de la iglesia, hermanos, tienen la tarea comunitaria de alentarse mutuamente todos los días, hermano. Juntos llevamos la responsabilidad, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Como cristianos debemos mirar hacia el futuro, hacia el día en que Cristo volverá. Cuanto más nos acercamos a ese día, hermanos, tanto más activos debemos estar en congregarnos y animarnos unos a otros. Eso muestra amor y buenas obras, hermanos. Hermanos, congregados sí, por supuesto, pero útiles en el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 12, 6, 16. No calentando puesto, es útil en el cuerpo de Cristo. Mire, Romanos 12, del 2 al 16, del 6 al 16. De manera, Romanos 12, 6 hasta el 16. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto también es congregación, hermanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hermano, congregados sí, no dejando de congregarnos sí, pero hermano, siendo útiles en el cuerpo de Cristo. Debemos ser útiles en la iglesia, cristianos valiosos en el cuerpo del Señor. Hermano, todos tenemos dones. Aquí habla de muchos dones para ponerlos al servicio del pueblo de Dios, no a su propio servicio. Servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir, misericordia, hermanos. Hermanos, debemos ser diligentes, debemos ser proactivos. Yo siempre les digo lo mismo, hermano, no nos tienen que estar diciendo todo para que hagamos. Proactivos, ayudar a los que están en necesidad, hermano. Usted sabe que nosotros como iglesia, con las ofrendas, hermano, ayudamos cada vez que hay una persona que está en necesidad. Pero hermano, usted no se puede quedar tranquilo viendo a su hermano padecer necesidad y que le diga a usted, voy a orar por usted. Eso no es cristiano, hermanos. Eso no es cristiano. O sea, fácil, quedemos de la iglesia. Y lo vamos a seguir haciendo porque eso nos lo manda el Señor. Pero hermano, si usted tiene un hermano en necesidad, debe ayudarlo. Si tiene con qué. Los recursos que el Señor le ha dado a usted son para el servicio de la iglesia, hermanos. Yo estoy cansado de decirle a muchos hermanos, hermano, el dinero que tenemos es, claro, es para proveer nuestro hogar y todo ese tipo de cosas, hermano, pero también hace parte ese dinero para la obra del Señor, hermanos. Y no nos da miedo decirlo porque es lo bíblico, hermano. De hecho, lo acabamos de leer. Hermano, pero si usted tiene una casa, la casa no es solo para usted y para que nadie más lo visite porque de pronto le desordenan. Es para el servicio y el pueblo de Dios, hermano, practicando la hospitalidad. Es que es fácil irnos todos a la casa del hermano Javier en La Calera. El carro, hermanos. Los que tienen carro. Yo se los digo casi siempre. Con personas hay que luchar mucho por eso, hermanos. Salen corriendo, eso como que no les gusta.
tienen afán de llegar a sus casas, hermano. Acerquen a uno y al otro. No nos tendrían que estar diciendo esas cosas. Pero hermano, también aquí habla de exhortar, enseñar. Consejos bíblicos, hermano, pero bíblicos. Porque es que resulta que hay hermanitos que de pronto no pueden dar consejos bíblicos. Entonces ahí usted no está ayudando, está perjudicando, trayendo herejías, trayendo falsa doctrina, trayendo levadura. Pues hermano, ahí nos toca, usted tiene que tener discernimiento cuando da un consejo y usted también cuando lo escucha, por supuesto. No generar divisiones en la iglesia. ¿Cómo? Pues murmurando, trayendo levadura, trayendo falsa doctrina. Santidad. Entonces empiezan, no, es que lo que dijo allá, y empiezan a murmurar. Hermano, si algo dijimos mal, bueno, venga, charlemos, ¿qué fue lo que dijimos mal? Si es antibíblico, hermano, aquí hemos corregido muchas veces, hermano. Y se seguirá corrigiendo porque somos humanos y nos equivocamos. Pero eso sí, hermano, yo le aseguro, por lo menos hasta el día de hoy, que nada de lo que se ha hecho y los errores y los pecados que hemos cometido se han cometido adrede, hermano. Es por nuestra humana debilidad, porque hay veces somos toscos, ignorantes en muchas cosas, hermano. Hermano, en santidad hay que vivir. En santidad en la iglesia. Eso es ser útil en la iglesia. Aceptando los consejos, tanto de los ancianos, de los pastores, de otros hermanos sabios. No aceptando el mal consejo, porque es que hay unos que hacen eso. No, es que mi mamá me dijo, mi tía me dijo, mi abuelita me dijo. Y usted sabe que lo que le dijo no es bíblico. Pero uno les está dando consejos bíblicos y ese sí no lo acepta. Hermano, vivamos en santidad, aceptemos los consejos, no seamos rebeldes. Mire, en conclusión, sea un buen cristiano. Cuando usted es un buen cristiano, va a ser útil en el cuerpo de Cristo, va a vivir en santidad, no va a ser una carga para el cuerpo de Cristo. Mire, yo sé, hermano, que hace parte de la iglesia, nosotros como pastores, no todos van a estar aquí, yo lo sé, hermanos, pero hermanos, vayamos avanzando, seamos útiles en el cuerpo de Cristo. Hermano, no debemos conformarnos con solo asistir, debemos también tener una devoción de corazón, amar hacerlo, deleitarnos, gozarnos, añorar el día de la reunión. Pues allí nos congregamos en honor a Cristo y nos deleitamos en la compañía de su pueblo, con el cual estaremos en el cielo eternamente. Yo no sé, hermano, pero a mí me encanta el domingo. Yo espero que así sea en todos acá. Que esperamos el domingo, que esperamos el jueves. Amén. Y no estamos buscando, ay, qué excusa saco para ir. Para no ir, perdón, gracias. Hermanos, todos necesitamos de todos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de los pastores, usted necesita de su vecino, del que se sienta al lado, del que está atrás, del que está adelante. Todos necesitamos de todos, todos somos necesarios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso hace la iglesia de hoy. Yo vivo mi cristianismo a mi manera. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito estar reunido allá. Mire, yo no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, hermanos, escúchenme bien, todos somos necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, hermanos. Todos somos importantes. Eso es como en un cuerpo, hermano. Todo es útil, hermano. Todo lo que usted tiene en su cuerpo cumple una función. Todo, hermano. Hermanos, en los padecimientos y en la honra, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cuando padece, lo apoyamos, lo consolamos, miramos a ver que el Señor está trabajando allí, porque siempre el Señor está trabajando algo. Pero también si alguno recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No hay envidias. Ay, no, pues empezamos con las envidias. No, hermanos, tampoco. Mira lo que dice Spurgeon. No, esto lo dice alguien hablando de Spurgeon. Spurgeon cuenta que un día un hombre joven fue a visitarlo y le dijo: yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, no necesito de los demás. Ellos se encontraban sentados en una sala junto a una chimenea, y Spurgeon tomó unas pinzas y sacó un carbón de la hoguera y lo puso fuera del fuego.
Siguieron hablando y después de un rato, Spurgeon le dijo: mira la chimenea, ¿qué pasa con el carbón que saqué del fuego? El joven respondió: bueno, se ha apagado y quedó convertido en un pedazo de carbón negro. Perdió su calor y su llama se apagó. Spurgeon respondió: joven, esa es la razón por la que necesitas ser parte de la iglesia. Amén. Porque es únicamente al reunirnos y congregarnos con otros cristianos que somos edificados y exhortados, hermanos. Pero al igual que este carbón sacado del fuego, el cual por sí solo se extingue y se apaga, un cristiano que se aísla y deja de congregarse termina por enfriarse. Pero en medio del calor del fuego, los demás carbones lo están estimulando a seguir ardiendo y a emitir calor, hermano. Qué verdad tan profunda, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo. Ay, hermanos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es la iglesia de hoy. Una iglesia sabia en su propia opinión. Hermanos, exhortándonos. Hermano, yo ya les había dicho esto, mantengámonos, ya les había leído el verso 23 y 24 de Hebreos 10. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermano. Exhortémonos, mire, hermanos, a caminar en el camino de la iglesia de Cristo. Estimulémonos a amarnos, a hacer lo bueno, hermano, porque Cristo se acerca. Mire que esta cita dice: porque el día del Señor se acerca, hermanos. Exhortémonos, hermanos, a no caer en incredulidad y endurecimiento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, exhortémonos. Hermano, exhortar, por un lado es reprender, pero también es animar. Pero siempre, hermano, tiene que ver con la vida cristiana. O sea, no es animar, dar palmaditas en la espalda. Tú eres un campeón, ¿no? Hermano, es animar, es ven, tienes que seguir luchando. ¿Qué te pasó? Eso es exhortar. O sea, no espere que exhortar es usted pecó y ay, bueno, tranquilo, aquí no pasó nada. Eso no es exhortar, hermano. Eso no es exhortar. Exhortar tiene que ver con la vida cristiana, con el camino, con el arrepentimiento, con la fe, hermanos, con perseverar. Hermano, es un don el exhortar. Usémoslo bíblicamente, el que exhorta en la exhortación. La predicación, la que hacemos nosotros acá, los hermanos que a veces dan estudio, incluye la exhortación, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, hermanos. Hermanos, Cristo viene, hermanos. Cristo viene y resucitaremos con Él. Alentémonos a unos a otros en el cuerpo de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y probablemente se vaya a cumplir esto en nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo se acerca. Alentaos con estas palabras, hermano, porque cuando Él venga, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él juntamente en el aire, hermanos. Hermanos, la iglesia es una de las dos instituciones, junto con la familia, escúcheme bien, que Dios creó. La iglesia se compone de familias, hermano, de familias. Y yo sé que fue primero la familia. Allá con Adán y Eva, fue primero la familia. Pero, hermano, la iglesia se compone de familias. Y es incluso más importante que la familia. Y cuando digo familia, me refiero a la familia en la carne, hermano. Así es, hermano. Si esta no hace parte de la familia de fe. Si, hermano, usted tiene la bendición, como aquí la gran mayoría la tenemos, de que nuestro núcleo primero familiar, hermanos, somos de Cristo, hermano, pues, hermano, es lo más bendito que hay, hermano. Porque no solamente es su familiar, sino su hermano o su hermana en Cristo. Pero, hermano, los otros familiares en la carne, si no hacen parte de la familia, hermano, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios es más importante. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, hermanos. Entonces, hay prioridades, hermano, hay prioridades.
Y yo sé que hay un mandamiento de honrar a padre y madre. Eso es un mandamiento específico, hermano, que hay que obedecer antes que cualquier otra cosa, hermano, y no debemos dejar de hacerlo. Pero, hermano, la familia de Dios está por encima de toda su familia en general, hermanos. Amén. Es la familia de Dios, la familia de Cristo. Mire, extendiendo su mano hacia los discípulos, son palabras de Cristo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Extiende su mano a sus discípulos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cristo mismo lo dijo: mi familia no es la de la carne, señaló a los discípulos, porque ellos hacían la voluntad de Dios. Entonces nuestra familia en Cristo, nuestra verdadera familia y la más importante de todas, es la que hace la voluntad de Dios y es la familia en el Señor. Porque el vínculo de carne, hermano, se rompe cuando usted y yo morimos. Pero el vínculo que Dios ha hecho con su sangre en nuestros corazones es un vínculo indeleble, nunca se borra, es perpetuo y es eterno, y vamos a estar en el cielo eternamente como la familia de Dios, hermano, como la iglesia de Cristo. Por eso, mire, hermano, se me vienen citas ahorita. Acuérdese por eso que el Señor le dice a ellos: mire, no se darán en casamiento allá, porque la iglesia va a prevalecer eternamente, hermanos. La iglesia va a prevalecer, la familia de Dios, hermano. Pero la familia de la carne no. Se acaba cuando usted y yo partimos. Usted ya no va a ser el esposo de su esposa, ni el papá de sus hijos, ni el hijo de sus padres. Vamos a ser los siervos alabando al Señor y diciendo: santo, santo, santo es el Señor. No nos va a hacer falta eso, hermano, tranquilo. Hoy ahorita te duele por allá. Yo veo a muchos haciendo así, hermano. Hoy vemos veladamente por espejo, pero cuando estemos allá veremos sin espejo, claramente, hermano. Porque vivimos en carne, y esta carne no va a heredar la vida eterna, tranquilo, porque ni carne ni sangre heredan la vida eterna. Son cuerpos glorificados. Nuestro pensamiento, nuestra mente va a ser otra cosa, hermano. Hermanos, que no sea una muletilla decir que somos de la iglesia, de la familia de Dios, la esposa de Cristo, la novia del Cordero, la amada del Señor. Somos su cuerpo, su bendecida y bendita iglesia, por la cual murió y se entregó. Animémonos y edifiquémonos juntos, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hermanos. Hermano, la iglesia es tan importante, hermanos. Es tan grande, hermanos, porque es Cristo y la iglesia, hermano. Que Cristo escogió a la iglesia desde antes de la fundación del mundo, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice la Biblia, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hermano. En Efesios 5, 25, 27 dice que Cristo verdaderamente murió por su iglesia. Escúcheme bien, Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo murió por sus ovejas. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Él vino a dar su vida por muchos. Su sangre es derramada por muchos, no por todos. Hermanos, únicamente por la iglesia, para santificarla. No lo hizo así por el resto del mundo. No lo hizo así por el resto del mundo. Cristo se entregó por su iglesia, la predestinada desde antes de la fundación del mundo. Cristo amó a la iglesia. Y, mire, escúcheme, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No se entregó por los otros, se entregó por su iglesia, hermanos. Él da la vida por sus ovejas, dijo. Él no dio la vida por las cabras, hermano. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa ni semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos. Cristo derramó toda su bendita sangre por la iglesia, no por la cizaña, hermanos. Aunque ustedes antes no éramos pueblo, nos acercó y la sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí. Y solo por la iglesia. De igual manera, dice el evangelista Lucas, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, hermanos. No por el mundo, por su pueblo, por su iglesia, hermanos.
Hermanos, el día se acerca. Mantengámonos nuestra santa profesión. Acordémonos de todo lo que hemos vivido. Traed a la memoria, hermanos, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Eso está en Hebreos 10, 32, 36. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia a los cielos. Esto está después de la cita, hermanos. Posterior a la cita base, unos versos más adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, el día se acerca, debemos discernir los tiempos. Cristo está cerca, el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, hermanos, que están pasando, conoced que está cerca a las puertas, hermano Cristo. Hermanos, levantémonos del sueño, vivamos en la luz, no en las tinieblas, porque el día se acerca. Y esto, conociendo el tiempo, dice Romanos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya estamos más cerquita, hermanos, de que Cristo venga. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada. Recuerde, llegar a la tercera vigilia. Está avanzada, hermano, la noche. Ahí ya estaban en la noche. Nuestra noche ya está aún más avanzada. Ya Cristo llega. Conoced que está cerca, hermanos. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Regocijémonos en Cristo, hermanos, que Cristo está cerca. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, hermanos. El fin se acerca, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice Pedro. Seamos pacientes hasta su venida o encuentro con Él, hermano. Listo, Cristo no vino, pero hermano, vamos a partir de este mundo. Si eso llegara a pasar, mejor dicho, si Cristo no alcanzara a venir antes de nuestra muerte, hermanos, también va a ser el mismo encuentro con Él. Y también Cristo se acerca, porque usted está de frente del Cordero, hermanos. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, esto lo dice Santiago, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, hermanos, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. Hermanos, Él no tarda. ¿Sabe por qué se está demorando? Porque no ha entrado el último de los gentiles. ¿Por qué? Porque Él es paciente para con todos, esperando que todos se arrepientan, todos los de su pueblo. ¿Sabe qué? De pronto está esperando su arrepentimiento. De pronto está esperando que usted se arrepienta y usted sea, quien quita, de los últimos de los gentiles o el último de los gentiles. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo su pueblo, hermano. La iglesia por la que murió, porque dice que no se le va a perder ni una sola de sus ovejas. Amén. En poco viene el Señor, y eso está también posterior al final del capítulo 10. Vivamos por fe, no retrocedamos jamás. Cristo va a venir, hermano, está cerquita, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermano, usted y yo, después de hablar de la apostasía, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. El apóstata nunca fue verdaderamente un regenerado. Y aquí Pablo confirma al final del capítulo que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no es de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, porque el justo por la fe vivirá, hermanos. Si usted se apartó, a usted le caen las palabras: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Las que dicen que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodo. Siempre fue un perro, siempre fue un cerdo, nunca fue una oveja. Hermanos, el Señor siempre, escúcheme bien, siempre
tendrá una iglesia congregada en su nombre hasta que vuelva. Eso también lo he dicho muchas veces. Sigamos reuniéndonos como Él manda. Anunciemos su muerte hasta que vuelva. Mire, ahorita que tomemos la cena también la vamos a volver a leer. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia es invencible. Siempre va a haber iglesia regada en el mundo conmemorando esto hasta que Cristo vuelva. El Señor se deleita en una iglesia congregada. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Hermanos, no dejemos de congregarnos como la iglesia tibia de hoy ya lo tiene por costumbre, hermanos. Sigamos haciéndolo como hasta ahora, perseverando juntos, hermano. Cristo está a las puertas, Cristo está cerca. Hermano, mire, Cristo soportó toda la ira de Dios, hermano, por su iglesia. Ayer hablábamos con un hermano y le explicábamos un poco eso. Hermano, el pecado es tan terrible en nosotros, es tan terriblemente grave, que el Padre tuvo que castigar a su Hijo, aplicando toda la ira sobre su Hijo. El Padre no tuvo ninguna misericordia con el Hijo, escúcheme bien, no la tuvo. No es que el Padre estaba sufriendo por su Hijo allá, no estaba sufriendo. Porque Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Estaba castigando toda su justa, era justa, no era una ira pecaminosa, era justa sobre Jesucristo. Estaba castigándolo, estaba derramando toda su furia. Jehová quiso quebrantarlo, dice el Salmo 53. Toda la furia del Padre, toda la ira, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cristo cayó en las manos del Dios vivo, hermanos. Jesucristo cayó allá, hermano, porque el pecado era tan terrible que se necesitaba que su mismo Hijo fuera castigado. Porque Él era, además de que era un inocente, era el único que era apto para cumplir eso, porque era Dios y era hombre. Hermanos, pero lo hizo, ¿por qué? Y Cristo va voluntariamente a tomar la copa de la ira del Padre, hermano. ¿Pero por qué lo hace? Por amor a su pueblo. En esto conocemos el amor de Dios, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Murió por la iglesia, hermanos. Por la iglesia, por su pueblo, por sus ovejas, por sus discípulos, por el pueblo santo, por la congregación de creyentes, hermanos. ¿Pero para qué lo hace, hermanos? Para perdonar, por supuesto, nuestros pecados, pero para que haya un pueblo con Él, aquí en la tierra, antes de que Él vuelva, que lo honre, que honre al Señor, que honre al Salvador, que viva congregada, unida como cuerpo visible y también místico, espiritual, honrando al Señor hasta que Él venga. Entonces, hermanos, si usted rechaza eso, si usted rechaza, sobre todo para los nuevos, si usted rechaza eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya el sacrificio de Cristo no le aplica a usted, le aplica solamente al que cree y se arrepiente. Y la ira de Dios va a estar sobre ustedes eternamente si no se arrepienten. Porque solo por medio de Cristo y la sangre del Cordero hay perdón de pecado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo si no nos arrepentimos. No los conozco a todos, pero o si usted está sentado allí, bueno, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrendas cosas porque el Dios juzgará a su pueblo, dice. Al que se decía su pueblo. Usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios visible, hermanos. Pero por la eternidad, si usted no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y nunca fue verdaderamente la iglesia del Señor, la santificada para purificarla y santificarla con el lavamiento de la palabra. Que Dios nos ayude y que no dejemos de congregarnos, porque esto nos sirve para crecer en la fe y perseverar hasta el día que Cristo vuelva o hasta el día que usted y yo partamos de esta tierra. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a correr, a caminar este camino, perseverando en oración, unánime, juntos, congregados, no dejando de congregarnos como este pueblo de hoy tiene por costumbre. Mira, Padre, la iglesia tibia de hoy tiene por costumbre no congregarse, pero nosotros no, Padre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más que aquel día se acerca. Señor,
Ayúdanos, por favor, y bendícenos a perseverar en la fe. Gracias por este medio de gracia que has dado. Es tu pueblo reunido como rebaño hasta el día de Jesucristo. En el nombre de nuestro glorioso Salvador. Amén y amén. Amén.